Nunca pensé que tendría que enfrentarme a este tipo de inquietud. Mi hijo, con sus 18 años, insiste en dormir en mi cama como cuando era pequeño. Al principio lo tomé como una costumbre inofensiva, una forma de acompañarlo en su transición a la adultez. Sin embargo, empecé a notar cambios, sus abrazos se volvieron más largos y sus gestos más cercanos de lo habitual. Ya no era el mismo contacto de antes, sino uno que me hacía sentir incómoda. ¿Puedo quedarme contigo esta noche, mamá? Claro, pero quizás sería bueno que intentaras dormir solo. Ya no eres un niño. Solo por hoy, por favor. Intento convencerme de que exagero, que sigue siendo mi hijo, buscando consuelo, pero cada noche la sensación de incomodidad crece. Fingí estar dormida mientras sentía su mano buscando contacto, y el corazón me latía con fuerza. Me pregunto si fallé al no marcar límites antes, si él necesita ayuda para comprender lo que significa crecer y separar el cariño de la dependencia. Establecer límites claros es parte del cuidado. Hablarlo puede ayudarte a proteger la relación y a él a encontrar su independencia. Ser madre implica cuidar y también poner límites. Sé que debo enfrentar este momento, buscar apoyo y protegernos a ambos, mientras aprendemos a separar el afecto sano de lo que nos puede dañar. Desde aquella noche, no logro dormir tranquila. El silencio pesa distinto, y su presencia me inquieta cada vez que entra a mi habitación. Siento un nudo en el estómago, como si el aire se volviera más denso. Es mi hijo, pero su mirada ya no es la misma. Me observa con una intensidad que no reconozco, como si buscara algo más allá del vínculo que nos une. Hoy, mientras preparaba la cena, sentí cómo se acercaba hasta rozar mi espalda. Su voz, casi un susurro, me dijo que yo era la mujer más importante de su vida. Intenté sonreír, convencida de que era solo cariño, una muestra de afecto desmedido. Sin embargo, la forma en que lo expresó, el brillo en sus ojos, me perturbó profundamente. No era la voz de un hijo, sino algo que no quiero nombrar. He empezado a evitar quedarme a solas con él, organizo mis días para no coincidir, invento tareas fuera de casa, pero siempre encuentra una excusa para acercarse, para buscarme. Siento que percibe mi incomodidad y, lejos de alejarse, parece disfrutar llevándome al límite. Cada gesto suyo, cada palabra, refuerza mi temor y me obliga a preguntarme si está cruzando una línea de la que no se puede volver. Esta noche, al escuchar sus pasos en el pasillo, mi respiración se acelera. Me pregunto si sabré poner un límite antes de que todo cambie para siempre. Amanece y el miedo persiste. Sé que debo protegerme y protegerlo, aunque eso implique enfrentar lo que me roba el sueño, porque una madre reconoce el peligro, incluso cuando se disfraza de ternura. Por las noches, mi habitación se transforma. Antes, mi casa era abrigo, pero ahora, cada sombra parece extraña, cada rincón esconde una inquietud. Mi hijo toca la puerta, murmura que no puede dormir, que necesita compañía. Le dejo entrar bajo la manta. El colchón cede bajo su peso. El tenue resplandor revela sus ojos, evitándome. Pero algo se ha vuelto inquietante. Sus respiraciones profundas rompen el silencio. Sus manos me buscan, con una insistencia que me estremece. Ya no siento ternura, sino una alerta muda que me mantiene rígida. Fingir que duermo es mi única defensa, mientras la quietud se vuelve opresiva y el aire parece espesarse. Anoche sentí sus dedos rozando mi piel, demasiado despacio, como si midiera cada movimiento. El latido en mis sienes era un tambor insistente. Me pregunto si él comprende lo que hace, o si simplemente borra los límites en su mente. La distancia entre nosotros se acorta cada vez más. Su presencia nocturna me roba el sueño y la paz. Cada noche, su proximidad se vuelve más audaz, como si esperara que yo ceda. El miedo me atenaza y empiezo a dudar de mi percepción, a preguntar si la realidad es tan nítida como la siento en la penumbra. Me culpo por callar, por dejar que el silencio crezca entre los dos, mientras mi propio cuerpo se vuelve terreno hostil. La casa, mi refugio, ya no me pertenece. Entiendo que el silencio no me protege. Debo buscar ayuda, poner un límite, recuperar la paz y la seguridad para ambos. La oscuridad ya no puede silenciar mi voz. Sé que debo enfrentar este miedo, por mí y por mi hijo, antes de que la noche vuelva a caer. A veces, quienes están más cerca logran ocultar sus intenciones tras gestos cotidianos.
El roce de una mano en mi hombro, la cercanía al hablar, una mirada que se prolonga más de lo necesario. Todo parece inofensivo hasta que deja de serlo. Hace 2 noches, la rutina se rompió. Él entró en mi habitación y se metió en mi cama. Sin decir nada, sentí su cuerpo junto al mío, fuerte, seguro, como si no esperara resistencia. Intenté convencerme de que era solo un abrazo, pero su mano recorrió mi cintura, despacio, marcando su límite. Me quedé inmóvil, con la respiración suspendida, esperando que se detuviera. En ese momento entendí que el miedo puede ser silencioso. Se esconde en el deseo de no incomodar, en la esperanza de que todo vuelva a la normalidad si no reacciono, pero cada gesto suyo deja una marca, una duda creciente: ¿cuánto tiempo más podré fingir que nada ocurre? La decisión se vuelve insoportable. Si hablo, sé que la relación cambiará para siempre. Si guardo silencio, permito que la sombra crezca. ¿Qué pesa más, la incomodidad de enfrentar la verdad o la angustia de callar, noche tras noche? Solo sé que cada día el silencio cuesta más, y el significado de sus gestos se vuelve imposible de ignorar. Anoche llegué a ese punto en el que ya no supe si tenía miedo de él o de mí misma. La habitación estaba silenciosa, pero el aire parecía denso, casi eléctrico. Cuando él se acostó junto a mí, sentí que algo era distinto. Se acercó despacio. Recuerdo todavía el roce de sus dedos en mi brazo y cómo, en voz baja, murmuró. ¿Estás bien? Ven, acércate. Quise responder, pero mi voz no salió. Cerré los ojos, deseando desaparecer entre las sábanas. Él me rodeó con el brazo, más fuerte de lo habitual. Noté su respiración caliente en mi cuello, pegada a mi piel, ocupando todo mi espacio. Pensé en apartarlo, pero mis brazos parecían de piedra. Me sentí atrapada, suspendida entre el impulso de gritar y el miedo a aceptar lo que estaba ocurriendo. No pasó nada más esa noche, pero la inquietud no me ha abandonado. Paso el día recorriendo la casa con un nudo en el pecho, evitando su mirada, esquivando su cercanía. ¿Qué te pasa? Nada, solo estoy cansada. Me escucho a mí misma y sé que miento, pero no encuentro fuerzas para decir más. Sé que tarde o temprano volverá a intentarlo. No sé si podré enfrentarlo, pero el primer paso es nombrar este miedo, reconocerlo y empezar a buscar la fuerza para protegerme, incluso cuando la duda y el temor sigan a mi lado. Hoy me encontré a mí misma escuchando cada paso que daba por el pasillo. Reconozco el peso de su andar, la cadencia lenta y firme, la manera en que se detiene justo frente a mi puerta. No entra, pero tampoco se aleja. Se queda ahí, inmóvil, mientras el silencio se cuela bajo la puerta, y lo invade todo, más denso que nunca. En ese silencio, siento cómo mi respiración se hace pesada, cómo mi mente gira en círculos, tratando de adivinar qué está pensando, qué espera de mí. Recuerdo cuando era yo quien marcaba el ritmo en esta casa, cuando su presencia era ligera, casi imperceptible. Ahora, cada movimiento suyo me obliga a estar alerta, como si en cualquier instante pudiera cambiar el rumbo de todo. Me doy cuenta de que no necesito verlo para sentir su influencia. El ambiente ha cambiado, el aire tiene un peso distinto, la luz parece más fría, incluso mis pensamientos parecen pertenecerle. Cada día lo noto más seguro, más dueño de sí mismo y de este espacio. Ese poder silencioso que ejerce, sin palabras, empieza a doblegarme. Cuando por fin se va, abro la puerta con cautela y lo veo caminar hacia su habitación. No se gira, no me busca. Aún así, la sensación de derrota me acompaña. Me asusta descubrir hasta qué punto he perdido el control. Cómo mi propio hijo se ha convertido en el verdadero dueño de la casa, de mis silencios, de mis miedos. En ese momento, comprendo que los roles han cambiado y que mi mundo familiar ya no me pertenece como antes. Esta mañana, la luz gris se filtraba en la cocina. Él estaba allí, sentado, las manos entrelazadas sobre la mesa. Me miraba sin pestañear, como si aguardara una confesión. Caminé hacia la cafetera, sintiendo el roce de su mirada sobre mi espalda. ¿Vas a decir algo? Preguntó él, su voz baja y firme quebrando el silencio. Me detuve. El sonido del café goteando fue lo único que llenó el aire por unos segundos. Me obligué a girarme, a enfrentar su presencia. Sus ojos no se apartaron de mí, intensos, expectantes. Cada gesto suyo parecía elegido para incomodarme. La forma en que se inclinaba, el leve tamborileo de sus dedos, esa sonrisa apenas perceptible, como si disfrutara del desequilibrio que provocaba en mí. Intenté sostenerle la mirada,
pero sentí como mi voz se ahogaba antes de nacer. No sé qué quieres que diga. Él se levantó despacio, cruzó el pequeño espacio entre nosotros. Su mano rozó la mía con una familiaridad inquietante. El café se enfriaba, el silencio volvía. La distancia era mínima, pero en mi interior el conflicto era abismal. No estoy segura de querer que se detenga. Temo el vacío que quedaría si lo hiciera. El miedo y el deseo se mezclan, y la rutina de la cocina se convierte en un escenario de batalla muda. Afuera, la mañana avanza, pero aquí adentro, nada termina de resolverse. Anoche fue diferente. La casa estaba envuelta en una penumbra densa, el aire cargado con una quietud que parecía que podía romperse en cualquier momento. Mi hijo no esperó a que me durmiera. Entró y se acostó a mi lado, en silencio. Sentí su mirada fija en mí, intensa, como si buscara algo que no podía pedir en voz alta. Su mano rozó la mía con una delicadeza que me hizo pensar en tiempos más simples, y después la sostuvo, firme, demasiado tiempo. Yo no me moví. La mezcla de miedo y una extraña complicidad me mantuvo quieta, atrapada entre el deseo de conservar la normalidad y la certeza de que algo había cambiado. El silencio se volvió tan pesado que casi podía oír el latido de mi propio corazón, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. En ese instante, sentí que estábamos cruzando una línea invisible, una frontera que nunca me atreví a nombrar. No hubo palabras, pero la distancia era palpable. Cuando él se retiró, su ausencia dejó una inquietud sorda. Ahora, cada vez que lo miro, ya no veo solo a mi hijo, veo a alguien que espera algo de mí. Y lo más perturbador es que, en ese nuevo espacio, descubro una expectativa también en mi interior. Desde aquella noche, el silencio tiene un peso distinto, y nuestra relación ha cambiado en formas difíciles de comprender. La cena se despliega entre sombras y silencio. El reloj marca los segundos con un tic-tac insistente, mientras él, sentado al otro lado de la mesa, me observa sin pestañear. Sus ojos no buscan conversación, solo respuestas que no puedo o no quiero dar. Cada vez que levanto la cabeza, sus pupilas me atrapan, frías, intensas. El aire se siente pesado y el aroma de la comida se mezcla con un leve olor metálico. Trago despacio, cada movimiento parece amplificado en el silencio. Muevo el tenedor, escucho el roce del metal con la loza. Su quietud resulta ominosa, ni una palabra, ni un gesto, pero su presencia se hace cada vez más grande. La presión es tan fuerte que apenas respiro. Cuando me levanto, la silla cruje y me estremezco. Los pasos de él suenan tras de mí, no me toca, pero su cercanía me hiela la espalda. El pasillo parece más largo que nunca, las sombras alargadas por una luz que tiembla en la pared. Llego a mi habitación, cierro la puerta y echo el cerrojo. Mis manos tiemblan. Apoyo la frente en la madera y escucho nada, pero imagino su aliento, su oído atento. El silencio es una amenaza, y el latido de mi corazón parece retumbar en todo el cuarto. Busco en vano aire limpio, pero solo encuentro la huella de su vigilancia al otro lado. Pienso en terminarlo, en rechazarlo, pero el miedo se enreda con algo más oscuro, una curiosidad. ¿Por qué parte de mí espera aún escuchar sus pasos, incluso sabiendo el peligro? La batalla es mía, miedo y atracción mezclados. La puerta cerrada no basta. El verdadero cerrojo está en mis pensamientos, y ellos siguen girando alrededor de su sombra. Afuera, todo parece en pausa, pero dentro de mí, la tensión no se disuelve, solo cambia de forma, aguardando el desenlace. La noche llena la casa de un silencio espeso. En mi habitación, sentada sobre las sábanas frías, no consigo apartar de mi mente las imágenes de mi hijo, sus ojos, esa forma de mirarme, la sensación persistente de sus gestos en mi piel. Me esfuerzo por convencerme de que es solo mi hijo, que lo que siento no tiene sentido, pero algo oscuro y denso se enreda en mi interior. El miedo crece, aunque ya no sé si es solo miedo lo que me invade. Me sorprende lo mucho que necesito recordar cada roce, cada momento junto a él. El vínculo debería ser mi refugio. Sin embargo, anoche, cuando escuché sus pasos acercándose, sentí que todo se rompía. Él entró en mi habitación, se sentó a mi lado y yo permanecí inmóvil. Quise decirle que se fuera, pero mi voz se perdió y solo escuché su respiración mezclada con la mía. No lo aparté, mi mano tembló y se quedó quieta,
como si temiera perder esa cercanía y a la vez quisiera escapar. Me odio por pensarlo, pero no puedo negar la verdad, temo lo que él pueda hacer y lo que yo misma soy capaz de permitir. La línea entre lo correcto y lo prohibido se disuelve en la penumbra, obligándome a enfrentar lo desconocido dentro de mí. Esta noche no busco respuestas, solo espero que la oscuridad me ofrezca algún tipo de consuelo, aunque sea momentáneo. Sé que mañana volverá a entrar y mi corazón se llena de un temor resignado, pero también de una extraña esperanza de recuperar el control. En este nuevo silencio, descubro que he cambiado ahora. Lo que más temo es perderme para siempre en mis propios deseos. Esta mañana, frente al espejo de mi habitación, apenas reconocí a la mujer que me miraba. Los ojos cansados y la respiración agitada revelaban noches atrapada en una inquietud que no consigo entender. Lo que más me desconcertó fue descubrir, detrás del temor, una inesperada curiosidad. Cada vez que escucho sus pasos en el pasillo, mi hijo acercándose a mi puerta, se mezclan el miedo y una extraña expectativa. Siento el impulso de huir, pero también la necesidad de saber qué sucederá cuando vuelva a entrar. Intento descifrarme, ¿soy yo quien está cruzando un límite invisible? ¿O es él quien me empuja poco a poco hacia un espacio donde pierdo el control? En los silencios compartidos, en las miradas que evito, surgen dudas que nunca antes tuve. A veces pienso que mi hijo ya no es solo dueño de sus actos, sino también de mis pensamientos y mis miedos. Su presencia llena la habitación, invade mis recuerdos y me obliga a cuestionar hasta dónde llega mi deseo de comprenderlo, aunque me cause angustia. Mientras el día termina, me pregunto si podré recuperar el control sobre mi propia historia, o si esta versión de mí, una madre marcada por el miedo y la expectativa, será la única que logre reconocer cada vez que vuelva a mirarme en el espejo. En la sala de estar, envuelta por la luz temblorosa del televisor, todo parece normal. Mi hijo y yo compartimos este espacio cada noche, como cualquier madre. Hijo. Hoy, mientras cambiaba los canales, él se acercó y se sentó a mi lado. Apoyó la cabeza en mi hombro, en silencio. Un gesto que muchos verían como inocente, pero algo en su manera de hacerlo me hizo contenerla. Respiración. Sentí el roce de sus dedos jugando con el borde de mi blusa. Sus movimientos lentos y medidos. Todo mi cuerpo se tensó, aunque por fuera fingía tranquilidad. Quise apartarme, pero un peso invisible me mantuvo en mi sitio. Mi mente gritaba, pero mi boca solo supo dibujar una sonrisa vacía. En ese instante, comprendí que el miedo se había instalado en mí. No era solo incomodidad, era un temor profundo, imposible de explicar o compartir. Nadie entendería que una madre pueda temer a su propio hijo. Cuando la escena terminó, él se alejó como si nada. Yo permanecí quieta, consciente de que el silencio y el miedo se habían vuelto parte de mi vida diaria. Y aunque quisiera pedir ayuda, descubro que hay una parte de mí que empieza a aceptar, en silencio, este nuevo y doloroso vínculo. La cocina siempre ha sido mi refugio. El vapor del agua se eleva despacio, envolviendo mis manos, mientras el jabón desliza la rutina entre mis dedos. El olor a loza limpia y el murmullo constante me mantienen en un espacio seguro, casi suspendido en la monotonía del día a día. En medio de ese momento tranquilo, sentí unas manos rodearme la cintura. Fue un movimiento breve, pero la firmeza con la que me sostuvo me dejó inmóvil. La presión de sus dedos se grabó en mi piel, interrumpiendo la familiaridad del momento. Quedé rígida, el agua seguía corriendo y cada segundo se alargó en mi mente. ¿Has visto las llaves? Creo que las dejé en la mesa. No dijo nada sobre el contacto y siguió hablando como si el gesto fuera apenas un roce cotidiano. Pero para mí fue diferente. Era como si ese simple abrazo hubiera cruzado una frontera y en su indiferencia sentí una distancia imposible de nombrar. El silencio se apoderó de mí. Mis manos continuaron lavando platos, pero mi atención estaba lejos, atrapada en la memoria de ese instante. La sensación de sus manos seguía allí, persistente, como una marca invisible que no puedo quitarme. Me encuentro repasando ese momento una y otra vez. Me pregunto si lo que me inquieta es la forma en que él me tocó o la manera en que mi cuerpo y mi mente reaccionaron. El miedo a lo desconocido se mezcla con la certeza de que algo ha cambiado, aunque nadie más pueda notarlo.
Cada noche, al recordar, noto cómo un gesto puede transformar lo cotidiano, dejando preguntas sin respuesta. La cocina vuelve a estar en silencio, pero el eco de ese contacto sigue presente. Con cada plato en mis manos, intento encontrar consuelo en la rutina, sabiendo que algunos recuerdos se quedan mucho más tiempo que el propio instante en que ocurrieron. Anoche, algo cambió en la rutina silenciosa que compartimos desde hace años. Su puerta se cerró apenas con un leve chasquido, y no hubo palabras en el pasillo, solo el sonido de sus pasos, más lentos de lo habitual, y el roce de la alfombra bajo sus pies. Me quedé quieta, fingiendo leer, mientras él se acercaba, como si el tiempo se alargara en cada movimiento. El aire estaba denso, cargado de esos silencios que parecen hablar por sí mismos. Se acostó junto a mí. Sentí la presión de su cuerpo, el calor de su presencia demasiado cerca. Después, su aliento rozó mi oído y me susurró: «Nunca quiero que me dejes». La frase, sencilla, se quedó vibrando en mi cabeza. Pero esta vez no tenía el peso habitual de ternura. Era otra cosa, más profunda, más inquietante. Un escalofrío subió por mi espalda. La piel se me erizó. Reconocí en su voz una urgencia desconocida, algo que no supe nombrar. Me esforcé por aparentar sueño, cerrando los ojos con fuerza. Sentí mi pulso acelerarse, notando cada latido en mis sienes. Pasaron los minutos, quizá horas, y él no se movió. Yo tampoco pude hacerlo. La tensión era palpable. Su abrazo no buscaba consuelo, parecía marcar territorio. Me repetía que exageraba, que era solo la necesidad de un hijo ante el miedo a la soledad. Pero la forma en que me retenía, la insistencia en sus palabras, me hacían dudar de todo lo que había creído sobre nuestra relación. Ahora, al amanecer, me pregunto si sigo siendo solo su madre. La duda se instala y me acompaña, esperando respuestas en el nuevo día. Hoy, al mirarme en el espejo, noté algo distinto, un leve enrojecimiento en mi brazo, justo donde él me había sujetado anoche. La marca era discreta, pero imposible de ignorar. No sentía dolor, solo un escalofrío cada vez que la veía. Me esforzaba en convencerme de que no significaba nada, que era solo la huella de un gesto pasajero. Sin embargo, la memoria insistía en volver. Durante el desayuno, la rutina parecía intacta. El aroma del café flotaba en el aire y las cucharas tintineaban con normalidad. Él servía café y sonreía con esa tranquilidad tan familiar. Lo observé disimuladamente, buscando en su expresión alguna señal de lo que yo sentía. Su sonrisa serena, casi desafiante, me hizo sentir pequeña en mi propia casa, una extraña entre las paredes que deberían protegerme. Sin darme cuenta, mi mano comenzó a acariciar el enrojecimiento, recorriendo el contorno de la marca. No era un gesto de consuelo, era como si, en el fondo, no quisiera borrar esa huella. La ambivalencia se instaló en mi interior, enfrentando el deseo de olvidar con la inquietud por recordar y dejarme marcar. En ese instante, comprendí que las huellas que deja alguien no siempre se ven, pero pueden definir la manera en que habitamos nuestro propio espacio. Reconocer esa dualidad, esa mezcla de temor, apego y desconcierto, es lo que realmente me asusta. Siempre pensé que mi habitación era mi refugio. Esta noche, me sorprendí esperando el sonido de sus pasos en el pasillo. Cada crujido de la madera aceleraba mi pulso, mezclando ansiedad y deseo. No quiero admitirlo, pero una parte de mí deseaba que se detuviera frente a mi puerta, mientras otra rezaba para que siguiera de largo. Cuando apareció en el umbral, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Permaneció en silencio, observándome. Yo debería haberle pedido que se fuera, cerrar la puerta y proteger mi espacio, pero no lo hice. Me quedé inmóvil, atrapada en su mirada, sintiendo mi voluntad vacilar entre rechazo y atracción, como si mi cuerpo y mi mente fueran dos territorios enfrentados. En ese instante, comprendí que mis sentidos reaccionaban antes que mi razón. Sentía la lucha interna entre huir y acercarme. Me asusta perder el control, entregarme a algo que quizás no pueda detener. Pero lo que más me inquieta es la posibilidad de permanecer siempre en este limbo, sin decidir nunca. Él sigue ahí, sosteniendo mi mirada, como si buscara una respuesta en el silencio. Yo, dividida, siento la dualidad que me consume. Tal vez, más allá de todo, mi mayor miedo es descubrir que este sentimiento nunca desaparecerá. En la quietud de mi habitación, percibo el latido de mi propio corazón, y, en ese eco, reconozco que algo está cambiando en mí, aunque aún no sé hacia dónde me llevará.
La noche se ha instalado en mi habitación, imponiendo su quietud. Sobre cada rincón, el suave resplandor de la lámpara apenas logra vencer las sombras que crecen y se alargan en la pared. Me acomodo bajo las sábanas, escuchando el ritmo de mi respiración y el latido persistente de mi corazón. Entonces lo veo, de pie en el marco de la puerta, su figura recortada por la luz del pasillo. No habla, no se mueve, solo me observa, y el aire parece espesarse con cada segundo que pasa. Espero que se marche, que cierre la puerta y me deje sola con mis pensamientos, pero su mano, lenta, empuja la puerta un poco más. Da un paso hacia adentro, suficiente para que su presencia me rodee. Podría pedirle que se detenga, decirle que regrese sobre sus pasos. Sin embargo, permanezco en silencio, sintiendo cómo la ansiedad y la curiosidad se mezclan dentro de mí. Él no avanza más, se queda allí, expectante, como si buscara una señal, una invitación que yo podría concederle. El deseo y el miedo se enfrentan. No sé si quiero que cruce el umbral o que desaparezca por completo. Descubro con sorpresa que, en lo profundo, me tienta la idea de dejarlo entrar, de ver qué ocurriría si no niego su paso. Al final, él decide marcharse, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Yo cierro los ojos y respiro hondo, pero la imagen permanece su silueta en mi puerta, aguardando mi voluntad. El recuerdo se instala y la pregunta persiste, vibrando en el silencio de la habitación. Nunca imaginé que una tarde cualquiera, doblando la ropa en mi habitación, el aire pudiera volverse tan denso. El sonido de la tela cayendo sobre la cama me mantenía distraída hasta que escuché la puerta abrirse sin aviso. Él entró, atravesando el espacio privado que creía solo mío. No dijo nada, solo se acercó, tan despacio que cada paso parecía medir la distancia entre su presencia y mi respiración. Sentí el calor de su aliento en la nuca, un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté fingir concentración, como si mis manos supieran qué hacer, pero temblaban. Lo noté cuando su brazo, al pasar junto a mí, rozó el mío. Fue lento, quizá no accidental, o tal vez mi mente buscaba motivos donde solo había casualidad. Aún así, esa caricia fugaz me atravesó como una chispa. Pude apartarme, decir algo, romper el silencio. No lo hice. Me quedé quieta, el corazón acelerado y la piel encendida, preguntándome si era miedo, rechazo o una atracción que no quiero admitir. Ahora, sentada en el mismo borde de la cama, recuerdo el roce una y otra vez, como si buscara respuestas en ese instante. Me pesa admitirlo, pero una parte de mí lo desea de nuevo, aún sabiendo que eso complica lo que siento y tambalea la idea que tengo de mí misma. La mañana comenzó como tantas otras, el agua caliente acariciando mi piel, el vapor cubriendo el espejo, la toalla rodeando mi cuerpo. Avancé por el pasillo, sintiendo el frescor en los pies y el latido tranquilo de la rutina. Al llegar a la puerta de mi habitación, la abrí sin pensar, y ahí estaba él. De pie, girado hacia mí, su presencia inesperada llenó el espacio de una tensión silenciosa. Nos miramos fijamente, como si el tiempo se detuviera. Podía haber reaccionado, cubrirme mejor, retroceder, desviar la mirada. Sin embargo, permanecí quieta sintiendo la suavidad de la toalla, el pulso acelerado, la curiosidad en su rostro. Él sostuvo la mirada por un instante, sus ojos recorrieron mi figura con respeto y sorpresa. A continuación, esbozó una sonrisa apenas perceptible y apartó la vista, dándome espacio. Ese gesto, tan sencillo, dejó una huella. El silencio entre nosotros decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. No sentí vergüenza, ni el impulso de esconderme. Más bien, una sensación de poder y complicidad se instaló en mí, acompañándome durante todo el día como un secreto compartido. Me repito que fue solo un accidente, un cruce casual. Pero en lo más profundo, reconozco que deseaba ese instante y que no habría querido evitarlo. Lo inesperado puede revelarnos deseos callados y fronteras nuevas. A veces, lo que ocurre sin aviso nos obliga a mirar hacia adentro, a descubrirnos en lo que no decimos. Hoy, mientras me peinaba frente al espejo del baño, el día transcurría sin sobresaltos. El sonido repetitivo del cepillo y la imagen familiar en el cristal componían mi rutina. Entonces, él entró sin anunciarse, rompiendo la calma. Se detuvo junto a mí, tan cerca que sus movimientos se reflejaron junto a los míos. Por un instante, compartimos el mismo espacio, hombro, con el espejo como testigo mudo. Él no clavó su mirada en mis ojos, observaba mi reflejo, quizá porque así sus intenciones quedaban encubiertas. Yo tampoco fui capaz de apartar la vista.
El silencio a nuestro alrededor se volvió espeso, casi insoportable, y sentí cómo el aire se llenaba de algo no dicho. Ese instante se prolongó más de lo necesario. El espejo no solo devolvía nuestras formas, también multiplicaba las dudas y los deseos ocultos. Algo en esa cercanía despertó una inquietud difícil de nombrar, una mezcla de curiosidad y vergüenza. Al cabo de unos segundos, él se marchó sin decir nada. El cierre de la puerta no trajo alivio. Mi reflejo seguía ahí, observándome con la misma pregunta que me retumba por dentro. ¿Acaso soy solo espectadora de esta situación? ¿O mi silencio me hace partícipe de algo que no termino de comprender? La inquietud persiste, reflejada en el cristal, invitándome a enfrentarme a lo que temo admitir. Esa noche no cerré con llave. No fue un descuido. Tal vez sabía que él vendría, aunque en ese momento preferí no pensarlo demasiado. La oscuridad envolvía la habitación, y el silencio solo era roto por el latido constante de mi propio corazón. Lo escuché entrar, sus pasos apenas un susurro sobre el suelo. Se acomodó a mi lado con una quietud que me hizo contener el aliento. De pronto, sentí su respiración en mi cuello, cálida y cercana, despertando un estremecimiento involuntario. No me moví, no aparté la mirada del techo invisible sobre nosotros. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir, aunque cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Él no dijo nada, solo me rodeó con su brazo, con esa firmeza suave que me confundía. Yo podría haberlo rechazado, podría haberme separado, pero en vez de eso, dejé que su abrazo permaneciera. Una parte de mí quería creer que era resignación, otra temía que fuera deseo. El miedo y el anhelo se mezclaban, sin permitirme distinguir uno del otro. Quizá esperaba una palabra, una explicación, pero el silencio se extendió entre nosotros como una manta pesada. Cada suspiro suyo, cada leve roce, me recordaba la lucha que se libraba dentro de mí. La noche avanzó despacio y el sueño nunca llegó. Permanecí despierta, enfrentando una verdad incómoda, esa que aún no me atrevo a pronunciar en voz alta. A veces, el mayor conflicto no se libra con el otro, sino en el territorio incierto de uno mismo. Estábamos en el sofá, viendo una película que apenas recordaba. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el azul intermitente de la pantalla. Todo parecía rutinario, tranquilo, hasta que sentí el leve peso de su cabeza en mi regazo. Por un instante, lo interpreté como un gesto inocente, una búsqueda de consuelo, quizá cansancio. Pero cuando levantó la vista y me miró, algo en su expresión me hizo contener la respiración. No era solo afecto, había un deseo callado, una súplica silenciosa que vibraba en el aire. En ese momento, mi mente se llenó de dudas. ¿Debería apartarme? ¿Decirle que no? Mi cuerpo quedó inmóvil, atrapado entre el impulso de huir y la necesidad de quedarme. Mis dedos comenzaron a acariciar su cabello casi sin pensarlo, mientras dentro de mí las alarmas sonaban. Sabía que aquel contacto, tan pequeño, podía cambiar todo. Sin embargo, no fui clara, no lo detuve, pero tampoco lo invité a avanzar. El silencio se hizo denso. Él no dijo nada, pero su respiración suave y la forma en que entrelazó sus dedos sobre su pecho hablaban por sí solas. Finalmente, se incorporó despacio y el momento se disolvió, como si nada hubiera pasado. Por fuera la calma volvió, pero dentro quedó la certeza de que estamos muy cerca de un límite. Sé que, tarde o temprano, uno de los dos lo cruzará, y entonces nada volverá a ser igual. Esta noche, la atmósfera en mi habitación era distinta. La oscuridad envolvía cada rincón cuando él apareció, entrando con paso seguro. Se sentó en el borde de mi cama y me miró, esperando algo, quizás permiso o rechazo. Sentí la urgencia de pedirle que se fuera, pero mi voz nunca salió. Permanecí inmóvil, atrapada entre el deseo y el miedo. El silencio entre nosotros era denso, más elocuente que cualquier palabra. Él se inclinó despacio, y su proximidad llenó el aire de una tensión imposible de ignorar. Podía sentir el calor de su aliento y la intensidad de su mirada. A pesar de lo que pensaba que debía hacer, me descubrí inclinándome también, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia él. No hubo caricias ni palabras, solo ese instante, suspendido en la frontera de lo permitido, donde el tiempo parecía otro. Entendí que algo esencial se había transformado. No cruzamos ningún límite explícito, pero la línea entre nosotros se había dibujado, tenue pero definitiva. Cuando la distancia volvió, supe que nada sería igual. La relación que conocíamos se había modificado, aunque nadie pudiera verlo.
en ese silencio compartido, comprendí que hay momentos que marcan un cambio profundo sin gestos evidentes. Una mirada, una cercanía, pueden redefinirlo todo. Hay abismos que no requieren palabras para existir y decisiones que se toman en el silencio. La vuelta atrás ya no parece posible. Después de esta noche, somos diferentes, aunque todavía no sepamos cómo. No recuerdo el momento exacto en que dejé de resistirme. La habitación estaba sumida en la oscuridad, apenas iluminada por el tenue resplandor detrás de la cortina. El silencio. Silencio solo era interrumpido por el sonido de su respiración, tan cerca que parecía confundirse con la mía. Mis latidos retumbaban, ahogando cualquier pensamiento. Pensé en poner límites, en decir que no. Pero la voluntad se desvaneció, atrapada entre el deseo y la culpa. Cerré los ojos como si no. Ver lo que ocurría pudiera hacerlo menos real. Sentí sus manos recorrer mi piel con una delicadeza que me desarmó, mientras luchaba por entender si aquello nacía de mi entrega o de una rendición silenciosa. El tiempo pareció suspenderse en la penumbra. Al amanecer, la cama seguía tibia, pero él ya no estaba. La ausencia era un peso tangible y la confusión persistía en el aire. Ahora, sola y despierta, me invade una pregunta: ¿es más perturbador lo que ocurrió esa noche? O admitir que, en el fondo, una parte de mí no ¿se arrepiente? Lo vivido quedó grabado en el silencio de la habitación, como una herida invisible. La memoria repite la escena, buscando respuestas que no llegan. Tal vez. Sigo esperando comprender el límite entre lo correcto, lo deseado, sabiendo que algunas preguntas permanecerán sin respuesta.